Hola mis harlequineras y harlequineros adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. Hoy les voy a hablar de 4 películas que vi la semana pasada y que quiero compartir con ustedes. Así que sin más créditos vamos con el guión de esta semana. Rueda la Godzilla. Godzilla X Kong The New Empire o El Nuevo Imperio es la secuela de la película Godzilla vs. Kong del año 2021. Siendo muy honesta, mis chicos, disfruté muchísimo viendo esta película. Y como lo comenté en uno de los shorts, que si no lo han visto aquí arriba se los dejo, esta película prometía más presencia de los titanes y así fue. La acción no se hace desear. Si bien los humanos aparecen en algunas escenas, no entorpece el ritmo. Vemos a Godzilla despertar y recargarse. Vemos a Godzilla pelear contra Kong y esta vez lo podemos apreciar de día. Y se ve que todo el presupuesto esta vez fue destinado en gran medida al CGI y darnos al público lo que vinimos a buscar, pelea de titanes. Me gustó mucho ver a Kong erguirse como rey de los simios y por fin verlo entre los suyos. Lo que sí sentí fue el tiempo en pantalla de Godzilla. Fue inferior al de Kong. Para ser una película de $135 millones, algo superior a su antecesora, que osciló entre los 155 a 200 millones de dólares, esta película no defrauda a los amantes del Monsterverse. Mis chicos, ahora vamos a pasar a hablar de Cazafantasmas Apocalipsis Fantasma. Esta película es la secuela de Cazafantasmas, El Legado del año 2021. A diferencia de su antecesora, esta película no está dirigida por el hijo de Ridman. Esta vez la dirección recayó en Gil Keenan y debo reconocer que reunió todos los elementos para realmente apelar a la nostalgia del fan clásico de la saga y todo para atrapar a las nuevas generaciones, pero falló. Creo que el fallo se encuentra en el guión y ahí es donde vemos cómo los personajes son desaprovechados. Me pareció que en esta película no hubo tantos fantasmas como en su precuela y la trama del alcalde y los destrozos de los cazafantasmas en la ciudad de Nueva York es algo que ya vimos en la película del año 1989. La historia de la nieta de Spengler y la chica fantasma, la verdad lo sentí súper anticlimático, mis chicos. Fue muy forzado y como que gran parte del peso de la historia estaba depositado en eso, dejando de lado el resto de los personajes. No es mala, pero pudo ser mejor. Bueno, mis chicos, ahora vamos a pasar a la primera profecía of the First Omen. Película dirigida por Arkasha Stevenson nos cuenta el origen de lo que vimos en la profecía del año 1976. Nos ambientamos unos años antes en el 1971 en Roma, Italia, donde nuestra protagonista es enviada para iniciar su vida al servicio de la iglesia. Como precuela debo admitir que no me pareció mala, ya que tenía miedo de que no pudiera desprenderse de la original y que en su afán por agradar y contentar al público la imitara, cayendo así dentro del grupo de películas que se repiten una y otra vez. Esta cinta tiene pinceladas de la del 76, pero sin embargo mantiene su toque, tiene su personalidad. La historia es simple y no se va por las ramas, aunque por momentos sí noté como si tardase en llegar al punto, pero el ritmo es constante y no aburre. El cast cumple con lo que pretende, actuaciones acorde a los requerimientos del guión y a la altura de la película. Lo que sí creo, mis chicos, es que tener a un actor de la talla de Charles Dance para hacer algo que se podría considerar un cameo es un desperdicio total. Un actor con esa presencia y ese porte se lo pudo haber aprovechado muchísimo mejor. En un momento hubo un accidente con un chico y un vehículo. No entendí muy bien lo que sucedió ahí, pero es algo que se puede omitir sin problema porque el resto de la película lo salva todo. No la considero tan de terror como la venden, o al menos no como el terror actual, y ahí sí noto que trata de imitar el terror de su antecesora y no está mal, queda bien y no desagrada. El final me gustó mucho, aunque noté una cierta sobreexplicación innecesaria, pero a pesar de todo considero que la película no es mala. Es entretenida y lo mejor es que te deja con ganas de volver a ver la profecía de los años 70. Bueno, mis chicos, ahora vamos a pasar a esta película llamada Scope. Scope, o La Gran Exclusiva en español, es una película dirigida por Philip Martin y nos cuenta cómo las mujeres de Newsnight, programa de noticias y actualidad, consiguieron la entrevista del príncipe Andrés en el año 2019 sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y las acusaciones de agresión sexual a un menor por parte de Andrew. Mis chicos, tengo que confesarles que este tipo de cintas donde un medio de comunicación busca la verdad con la investigación de sus miembros de equipo me encanta, y al verla recordé Bombshell, protagonizada por Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie, cinta en la que se muestra cómo se desenmascara al fundador de Fox News por acoso y abuso sexual a varias mujeres que hicieron sus denuncias argumentando que fueron víctimas de Roger Ailes cuando eran empleadas del canal. Por cierto, mis chicos, si no han visto la filmografía de Margot Robbie, aquí arriba se las dejo. También recordé la película She Say, donde las periodistas Megan Towie y Jodie Cantor publican un reportaje que denuncia décadas de abusos sexuales
sexuales en Hollywood, personificadas en la figura del magnate Harvey Weinstein. En esta película se relacionan esos personajes nombrados en las otras cintas. Por ejemplo, en She Said, el personaje demandado en el que se centra la película es Harvey Weinstein, y en Scoop él es mencionado en varias ocasiones durante la cinta relacionándolo con Jeffrey Epstein. Tengamos en cuenta que en esta película el personaje en el que se centran es el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, quien después de la entrevista por parte de la periodista Emily Maitlis, quien obtuvo la primicia, se vio envuelto en un escándalo, siendo este el catalizador público de la caída del duque de York por relaciones con el pedófilo Epstein. Las mujeres protagonistas de esta historia que intentan buscar la verdad tienen diversos rangos en el canal y cada una tiene más poder que la otra, pero eso no quita que las tres, gracias a su trabajo, quieran ayudar a las víctimas de estos depredadores sexuales. Por otro lado, y como dato curioso, la actriz que interpreta a la periodista Emily Maitlis, quien entrevista al príncipe Andrés, Gillian Anderson, es quien interpretó a la dama de hierro Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, en The Crown, y casualmente los dos personajes están relacionados con el Palacio de Buckingham. Me gustó mucho el personaje de Sam McAllister, ya que siendo una productora invitada de la BBC es quien consigue la entrevista con el príncipe Andrés gracias a su sin filtro y a su forma contundente y firme de decir las cosas. El actor Rufus Sewell, quien se mete en el papel del príncipe, es increíble en su interpretación, ya que gracias a sus gestos y expresión corporal entendemos su psicología perturbadora y extraña. Eso lo noté, mis chicos, con dos detalles que me reiniciaron el Windows y en este momento les voy a contar cuáles son. El primero es la manera en cómo nombra a la reina Isabel, refiriéndose a ella como mami, dejándonos ver su actitud infantil e insegura, y por otra parte los peluches que usaba en su cama y que tenían que estar debidamente ordenados. Nos deja ver claramente su gusto por las cosas infantiles. Bastante perturbador. Creo que el clímax de la cinta se encuentra en la entrevista y en la escena en la que Sam está buscando dicha entrevista, ya que gracias a sus diálogos y a veces silencios, manera de actuar y gesticular de los personajes hacen que te sientas incómodo e inmerso en dicha situación. Esto también se logra gracias a los planos que se arman con mucha inteligencia para mostrarnos y transmitirnos el poder y la vulnerabilidad de los implicados. Me encantan los planos detalles de los ojos de la periodista y del príncipe, haciéndonos ver la escena como una de vaqueros al estilo western, donde dos contrincantes están en duelo. Mis chicos, ¿y qué películas de estas cuatro ustedes ya vieron? ¿Las vieron todas o solo algunas o no han visto ninguna? Déjenme saber su opinión en los comentarios, que me encantaría leerlos. Mis harlequineras y harlequineros, si les gustó el video pueden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir, y picar esa campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Muchísimas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos, nos vemos muy pronto, un abrazo enorme, chao chao.